Geometría. Dentro del tema de la geometría vamos a tratar lo que son los segmentos congruentes. Dos segmentos son congruentes cuando tienen la misma longitud, recordando que un segmento es una porción de recta. Entonces tenemos lo siguiente, dos puntos, que es lo que determina un segmento, con un punto A y con un punto B. De manera que aquí yo puedo decir segmento AB o segmento BA. Lógicamente, en la simbolización de segmento debe llevar una línea en la parte superior en las dos letras. Y tenemos otro segmento, cualesquiera, que lógicamente partimos de esto para construirlo con un punto C, un punto D, y este se le puede llamar segmento CD o segmento DC, y este segmento AB o segmento BA. Así como tenemos esto simplemente dice distancia AB, pero cuando colocamos esto significa segmento AB. Esa barra, esa línea en la parte superior es lo que determina desde el punto de vista gráfico y simbólico lo que es la simbolización del segmento. Segmento AB, que es congruente, el símbolo de congruencia, que es congruente con el segmento CD. Bueno, solo así es distancia. Entonces debe ir la pleca en la parte superior para hablar del segmento, recordando que el segmento es la situación física, lo que se observa. Pero cuando ya hablamos de distancia, es el valor numérico asociado a esa porción de recta llamada segmento. Entonces se puede concluir que la distancia de AB es igual a la distancia CD. Lógicamente, como es igual, el símbolo debe ser el siguiente, simbolizando el igual a CD. Entonces, nuevamente, tenemos el segmento AB, o podemos decir, en vez de AB, decir segmento BA. Igual aquí, en vez de CD, segmento CD, puede ser segmento DC, y estaríamos hablando de los segmentos respectivos, que tienen las dos formas de simbolización. Y luego, el símbolo de pleca con doble línea, que se simboliza como un entonces, como una conclusión. La distancia AB, cuando no lleva la pleca arriba, la distancia de AB es igual a la distancia de CD. Como también pudo haberse escrito BA igual a DC. Lógicamente, para que aquí se escribiera distancia BA, aquí tuvo que haberse escrito antes distancia, con segmento BA. Y para escribir aquí distancia CD, perdón, DC, tuvo que haberse escrito antes segmento DC. Debe de haber una relación de correspondencia, es decir, correspondencia significa si yo inicio con este punto aquí, debo iniciar aquí. Si finalizo con este punto, debo finalizar con este. No es que inicio aquí este punto y luego inicio acá con este punto, pero en la siguiente yo inicio siempre con este punto, pero y luego inicio con esto. Es decir, si aquí en la indicación del segmento inicié con A para hablar del segmento AB y luego en la distancia de esto inicio con B, ahí estaría incorrecto, tiene que iniciar con A. Si aquí esto que es el segmento CD y lógicamente inicié con la letra C, al momento de escribir la distancia yo no debo de concluir expresando primero D y luego C, no, porque la correspondencia, si yo inicié con C, aquí luego yo debo de hablar con C y luego D, que es una cuestión de orden, una cuestión de una convención, la convención de Viena con respecto a lo que es la simbolización matemáticas. Luego vamos a lo siguiente.
un ejercicio 1, donde hay que indicar segmentos congruentes. Nos dan esta configuración, nos dan los puntos de intercepción en esa configuración, nos dan los nombres de los puntos de esa intercepción de dicha configuración. Entonces vemos que son intercepciones de rectas, ¿ya? Y luego nos dan unas indicaciones de congruencia. Esto es parte del problema dado, lógicamente. Hay que indicar cuáles son los segmentos que son congruentes. Por ejemplo, aquí tenemos esto en una sola línea con esto. Eso quiere decir que el segmento ED es congruente con el segmento FD. O puedo decir, el segmento ED es congruente con el segmento DF. O el segmento DE es congruente con el segmento DF. Lógicamente, de esas posibilidades solo debo elegir una. Y si esa posibilidad luego hay que utilizarla después, igual sigo haciendo esas relaciones de comparación con respecto a esos puntos. Pero bueno, entonces se escribe. Voy a hacer como por ejemplo este, doble línea y aquí doble línea. Significa que el segmento AE es congruente con el segmento BC, o que el segmento EA es congruente con el segmento CB, o que el segmento AE es congruente con el segmento BC, o que EA es congruente con el CB. Son unas 8 posibilidades y esa lógicamente solo se elige una. En este caso he elegido AE. En este momento no se llama segmento, aquí se llama distancia. Se llama segmento cuando coloco la pleca en la parte superior, la línea. Y luego el símbolo de congruencia. Y que sustento y puedo escribir el símbolo de congruencia porque aquí miro que tiene transversal 2 líneas y 2 líneas, indicando de una manera visual esa congruencia. Del segmento AE es congruente. Si solo lo dejo aquí, estoy hablando de distancia y sería una contradicción y estaría malo porque la simbolización es una comparación de segmentos. Entonces, congruente con el segmento BC y es lo correcto. El segmento AE es congruente con el segmento BC. Luego, DE, solo así se mira como distancia la simbolización, pero si ya le pongo la pleca arriba estoy hablando de una congruencia y vemos que en el segmento de E y que aquí tiene una línea transversal, luego en otro lado que tiene línea transversal es aquí y podemos decir entonces que el segmento de E es congruente con el segmento de F, congruente con el segmento de F. Luego de ahí vamos con otra congruencia, solo así es distancia, pero al poner la pleca o línea tenemos entonces el segmento EF, que son 3 líneas transversales y 3 líneas transversales aquí. El segmento EF es congruente con el segmento FH. Lógicamente debe llevar la línea en la parte superior para que sea válido, porque si se pone estas expresiones así y no se coloca la línea que corresponde a la parte superior, está malo, porque la simbolización correcta es de esta forma. Y lo otro es, si en vez de poner este símbolo pone igual, también está malo. El símbolo es específico y es lo que identifica el tipo de operatoria y el conjunto de características de lo que se debe indicar. En la congruencia siempre va a ir este símbolo, no otro. Y en la indicación de segmento siempre la línea o barra en la parte superior o pleca. Bien, siguiendo en esta ruta de trabajo de lo que son los segmentos. Vemos el ejercicio 2. Trazar segmento congruente al segmento dado. Entonces, está basado en la siguiente imagen. Y lo que se quiere es que hay que hacer un segmento, hay que crear un segmento cualesquiera, pero ¿cuál es la característica? Lógicamente que debe tener esta misma distancia. Entonces, con un compás, colocamos el centro del compás en A
y que la punta del lápiz del compás pase por B. Y lógicamente entonces ahí tenemos una circunferencia. Lógicamente esa misma relación se utiliza para hacer el otro segmento. Entonces pongo un punto en algún lugar de aquí donde va a ser el centro del compás y sin mover la abertura del compás, la abertura es la abertura generada por esta región, desde lo que es la punta del compás en A y el lápiz que está justamente en B. Con esa misma abertura pongo un punto de centro, por ejemplo aquí, llamado centro R, y luego coloco la punta del compás acá y el lápiz acá sin mover la abertura para trazar. Y lógicamente entonces da una circunferencia con la misma característica de radio, que es la distancia entre los dos puntos. En el caso, como habíamos visto anteriormente, AB representa ese radio de la circunferencia, que ese mismo radio es lo que se utiliza en esa abertura del compás. Y lógicamente el otro punto lo puedo ubicar aquí, aquí, aquí o acá o acá. Son infinitas posiciones que puedo tener, pero como lo que quieren es trazar el segmento congruente al segmento dado, y este es el segmento dado, y de ahí entonces simplemente pongo un punto en cualquiera de estos de la circunferencia elegido aquí y a ese punto le voy a llamar S. Trazo la línea que conecte entre el punto R y el punto S para indicar ese segmento. Y lógicamente ahí tenemos el segmento RS que es congruente con el segmento AB, un segmento cualesquiera, tal como fue lo que nos pidieron en base a las indicaciones del ejercicio, donde nos dan como enunciado trazar el segmento congruente al segmento dado y lógicamente nos dan este segmento y a partir de esto entonces hacemos lo otro con el uso de regla y compás, donde primero colocamos el compás aquí para saber esa distancia, la punta del compás acá y la parte del lápiz del compás así, hicimos un giro y luego tomamos un punto R, colocamos aquí el centro del compás, trasladando el compás hacia este lado, pero sin mover la abertura y luego hacer una circunferencia y luego entonces trazar el segmento. Lógicamente, ahí podemos decir que el segmento AB, que siempre hay que indicar con plecas, es congruente con el segmento SR. O pude haber escrito el segmento AB es congruente con el segmento RS, o el segmento BA es congruente con el segmento SR, o el segmento BA es congruente con el segmento RS. Entonces, vamos a usar una convención. Vamos a hacer aquí un cambio. Y la convención que vamos a usar. Alfabéticamente, en el orden alfabético, de la letra menor a la letra mayor, entre A y B, la menor es A. Entonces vamos a hacer como convención usar la letra menor. Entonces segmento AB y acá, aquí en este caso que las letras son R y S, alfabéticamente la primera letra entre estas dos en el orden alfabético ascendente sería R. Entonces vamos a escribir segmento RS. Es importante el mundo de las convenciones porque eso tiene un sentido de lógica y de comprensión matemática, y la matemática está revestida de un conjunto de convenciones para evitar las confusiones, lógicamente. Y entonces aquí estaríamos construyendo bajo una convención. El segmento AB es congruente con el segmento RS. Recordando que siempre debe ir la línea en la parte superior de las letras para indicar lo que es el segmento. Luego pasamos a lo siguiente. El ejercicio 3. Sea W un punto del segmento BX, tal que BX es igual a 8 y W es igual a WX. Obtener la longitud de BW y WX. Aquí tenemos un enunciado en este ejercicio 3 de segmentos y distancias, lógicamente. Pero lógicamente acá solo vemos distancias para algunos de los parámetros, pero para entender esto hay que ubicar.
nos dicen que el punto W, un punto tal que el segmento BX, un punto del segmento BX tal que BX es igual a 8. Entonces, lo primero es ubicar gráficamente y posicionamos de esto BX, el segmento BX. Entonces, escribimos este punto como B y luego el punto X, que es la interpretación de este lenguaje escrito en idioma español, hacer una expresión de lenguaje geométrico matemático. Y tenemos entonces el punto B, que es el punto inicial indicado acá, y X, que es el punto final indicado aquí. Y con eso entonces trazamos la línea que conecta entre los dos puntos y entonces ya tenemos el segmento BX tal como está establecido aquí. Pero dice, como sea W un punto del segmento BX, quiere decir que W está en cualquier punto entre estos dos puntos que forman el segmento. Vamos a posicionar W. Este punto verde nos va a indicar este punto W y que lo hemos colocado en verde y aquí se ha cambiado a color verde para ver esa relación de correspondencia de las ideas en la forma gráfica. Luego, ya tenemos construido esta parte que hemos indicado el segmento BX y que W es un punto que está en ese segmento, ¿ya? Y hemos elegido aquí. Luego, BX, la distancia BX es igual a 8, es decir, que de este punto B a este punto X, eso nos indica una distancia con un valor de 8. Le ponemos flechita para indicar que nos estamos refiriéndonos a una distancia 8. Y que esa distancia, como puede ser centímetros, puede ser metros, puede ser pulgadas, puede ser yardas, kilómetros, cualesquiera, que relacione longitudes. Luego hay otra indicación. La distancia BW es igual a la distancia WX. BW vemos que es, aquí tenemos B y aquí tenemos W. En rojo B, en verde W, y que es igual a WX, W en verde, X en rojo. Eso significa que la distancia de aquí a aquí es la misma distancia de aquí a aquí. Eso implica que este segmento de acá es congruente con este segmento de aquí. Para ver más claramente, indicamos esa congruencia respaldado por esta igualdad y por el análisis que hacemos de lo que es la correlación de los valores de esos puntos, las ubicaciones de esos puntos. BW más WX es igual a BX. Entonces se está planteando que la distancia BW, dado que estos son congruentes, dado por este enunciado aquí que BW es igual a WX, esta distancia de aquí sumado con esta distancia de acá es toda esta distancia BX y es lo que tenemos planteado acá. La distancia BW, B verde, digo B rojo y W verde, más la distancia W que está en verde, X que está en rojo, es igual a la distancia B que es en rojo y X que es en rojo, la distancia de inicio y final. Luego tenemos lo siguiente, hacemos uso de este principio para luego seguir, pero antes sabemos que la distancia de todo esto vale 8, entonces hacemos la sustitución. En vez de Bx, que es parte del dato que nos dan que Bx es una distancia que vale 8, sustituir ese Bx que tenemos aquí escrito en 8. Y como se trata de encontrar cuánto vale el valor de B, W y Wx, entonces lógicamente hay que usar un criterio y le vamos a poner B en rojo, que corresponde a esto, W en verde, W acá lo vamos a poner verde y X que es rojo. Tenemos claramente B, W, que corresponde a esto, igual a WX. Y que eso es parte del enunciado,
lo escribimos de tal manera, como BW es igual a WX, entonces en vez de BW yo puedo hacer la sustitución WX que tenemos acá, escribiéndolo aquí. Entonces WX y luego sumando con WX igual a 8. Y lógicamente distancia WX más distancia WX, eso es 2 veces WX. Entonces, 2 veces WX, dado que hay 2 igual a 8. Y lógicamente hay que despejar WX para encontrar el valor numérico de esa distancia. WX igual, y pongo dividiendo 8, como 2 está multiplicando, pasa a dividir 8 entre 2 y eso nos da entonces WX igual 4. Y lógicamente, como gráficamente tenemos aquí que BW es congruente con WX, sustentado porque nos dan esto, esta parte del enunciado como dato, que BW es igual a WX, y como tiene igual distancia, lógicamente si WX es igual a 4, entonces por lógica WX, que es lo que nos piden aquí, es igual a 4, lo cual ahí estaría resuelto el ejercicio, donde tenemos un enunciado escrito en español, hay que hacer una expresión gráfica. A partir de esa expresión gráfica y haciendo las interpretaciones y simbolizaciones conforme al enunciado, luego hay que plantear una ecuación y hacer esa correspondencia de simbolización, hacer un proceso después de despeje y entonces encontrar los valores numéricos específicos de lo que nos piden, que son distancias. Vamos a lo siguiente. Ejercicio 4. Sea T el punto medio del segmento. QR es igual a 18. Entonces aquí tenemos que el punto medio lógicamente es un punto que determina un posicionamiento central entre dos puntos y que la distancia entre ese punto central y el extremo anterior y ese punto con el extremo siguiente poseen la misma distancia. Y hay lógicamente, una situación de congruencia de segmento. Entonces, primero hay que ubicar, como nos están hablando, QR igual a 18, posicionamos dos puntos que nos represente este QR igual a 18. QR, que son los puntos extremos que nos indican acá, y entonces hemos indicado el segmento. Pero que este segmento no nos hablan, la relevancia de esto es indicar que hay un punto medio que es T. La otra información es que lógicamente la distancia nos la dan de QR, que es 18, que es este dato de acá. Y como T es punto medio del segmento QR, entonces este segmento de aquí es congruente con este. Entonces lógicamente se puede escribir la distancia QT más la distancia TR es igual a 18, dado por esto, porque el segmento QT es congruente con el segmento TR por ser T punto medio, como parte de la interpretación del lenguaje del enunciado y el manejo lógicamente de la conceptualización de lo que es punto medio en un segmento. Y que por esa lógica QT, que es la distancia más la distancia de T más la distancia de T a R, es igual a la distancia que va de Q a R, que está representado por este valor de 18. Donde como consecuencia que T es punto medio del segmento QR, yo puedo decir que la distancia de QT, esta distancia de aquí, es igual a esta distancia TR, que eso es base para luego construir acá. En vez de QT voy a hacer la sustitución TR y escribo aquí entonces TR más TR
igual 18. Como tengo distancia TR más distancia TR es 2 veces TR, es la distancia TR, igual 18. El 2 que está multiplicando pasa a dividir, de manera que puedo escribir la distancia TR igual 18, y como 2 está multiplicando pasa a dividir 18 entre 2, y 18 entre 2, TR es igual a 9. Y entonces el TR, que es esta distancia de acá, y como sabemos que como son congruentes, esta distancia TR es lo mismo que la distancia QT, y entonces puedo escribir que QT es igual a 9, y que lógicamente 9 más 9 es 18. Como aquí pudieron dar 18, aquí pudieron haber dado 36. No pudieron haber dado 27, eso no hay problema, solo cambio, pero el procedimiento de trabajo siempre es el mismo en relación al contexto del enunciado que nos dan. Luego, con esto nosotros hemos concretizado lo que es este aspecto de la geometría, viendo un detalle del sentido y trabajo de lo que son los segmentos.